Una forma sencilla de volverse un buen comunicador, pero sobre todo un buen conversador. A menudo escucho muchas personas que me dicen, yo soy malo para hablar, yo soy malo para comunicarme con otros, yo soy malo para hablar con otros. Y el libro enseña algo muy lindo para personas que tienen ese temor. Y dice, la mejor forma de volverse un buen conversador es escuchando a otros. Y cuenta historia fascinante, por eso no se las voy a contar aquí para que ustedes se lean el capítulo y para que ustedes se lean el libro y se den cuenta de cómo es fascinante este trato con las demás personas de esta manera, porque el capítulo lo que plantea es que en la vida allá afuera, en lo que nosotros fuimos formados, nosotros estamos formados para hablar, para contar. Pero yo no creo que es que estemos formados para eso, es que así es el ser humano de manera, en su esencia, de manera natural. Nosotros queremos contar dónde estuvimos, qué hicimos, cuándo terminamos esa relación, cuándo conocimos esa chica, cuándo pasó todo y cómo pasó todo. Queremos que el otro nos escuche. Nosotros cuando tenemos un inconveniente buscamos personas que nos escuchen, porque lo único que queremos es que nos escuchen, y cuando nos pasan cosas felices también queremos que nos escuchen. Es decir, en general es más grande el grupo poblacional que anda buscando quien los escuche a personas que están dispuestas a escuchar. Y ahí es donde está el secreto de entender este libro. Entonces yo les voy a contar con una anécdota muy linda que nos está pasando en el trabajo con grupos que tenemos y en toda la actividad empresarial que hacemos. Nosotros teníamos un formato de presentaciones de lo que hacemos, donde se subía normalmente una persona que era un orador o una persona profesional de alguna manera hablando y que ya llevaba mucha experiencia, y entonces pues estos speaks se preparan y el que se invita es personas muy listas y en general pues muy ensayadas y preparadas para hacer ese trabajo, y eso complica un poco las cosas para permitir que todo funcione bien y que salga bonito. Pero después de la pandemia empezamos a observar que podríamos hacer algo un poco creativo, y entonces se nos ocurrió subir a unas personas que sí tenían resultados, que tenían algo que comunicar, pero que cambiara el formato, y en lugar de presentar algo descrestante o algo así, wow, como siempre lo hacemos, le dijimos que mejor le preguntara a las personas por cosas que ellos habían vivido del tema que él estaba planteando. ¿Y saben qué encontramos? Que la gente se incendió a hablar, empezaron a contar sobre cosas de su trabajo, empezaron a contar de cómo conectaban con él en la tarima, de cómo se identificaban con lo que él contaba. ¿Saben qué fue la mejor charla? Es una de las mejores charlas que hemos tenido, y empezamos a ver que muchas de esas charlas eran súper interesantes. ¿Saben cuál era el fondo de que fueran interesantes? Y se volvieron a veces más interesantes que aquellas charlas donde va alguien y habla una hora y se para y se va, y la gente callada también se para y se va. Pero en cambio ahora, él les estaba preguntando cosas al público, al auditorio, de lo que ellos habían vivido acerca de lo que él estaba planteando. Fue una de las mejores experiencias y empezamos a hacerla de esa manera. Le llamamos tertulias a eso, y por el contrario, en lugar de dejarlas de hacerlas, seguimos haciendo, y eso nos evita a veces traer personas expertas y que y que se comen los niños crudos en el tema que ellos hablan, y entonces optamos por subir personas de alguna manera más normales, pero cuyo enfoque es dejar que las personas hablen, y eso sí que es bien ganador. Pues en la vida diaria, en la vida de los negocios, en la vida de todas las relaciones, no hay cosa más espectacular que las personas que nos escuchan. Las personas que nos escuchan nos enamoran literalmente, porque la gran mayoría de gente vive esperando es para hablar, y hablamos como loros mojados y queremos que todo el mundo nos escuche nuestros temas, ¿me entienden? Pero no estamos dispuestos normalmente a escuchar a las personas. Por eso las personas que son capaces de escuchar a otras son mucho más aptas para comunicarse bien, son mucho más listas para comunicarse bien, porque el secreto
es permitir que las otras personas hablen de las cosas que ellos quieren hablar. Y lo que descubre el libro es que cuando nosotros hablamos con una persona, nos encontramos con una persona y nos interesamos de que nos hable de lo que a esa persona le pasó, el grado de amistad que se crea con esa persona es muy grande comparado con si nosotros le hubiéramos hablado de las cosas que nos pasan. En el caso mío, aplicar este principio del libro fue muy difícil. ¿Saben por qué? Porque de alguna manera yo tenía diarrea verbal. Yo durante mucho tiempo tenía diarrea verbal. Ustedes ven que hay personas que tienen literalmente eso, que no paran de hablar, que no escuchan a los otros. Y es porque, pero ¿saben cuál es nuestra mejor actitud? Escucharlas, porque cuando nosotros escuchamos a esas personas nos hacemos atractivos para esas personas. Y de eso se trata la vida, de que seamos atractivos para las personas, de que nos volvamos seres atrayentes para todas las personas. Y entonces, pues eso, de alguna manera, yo tenía todo lo contrario. Yo era demasiado hablador. Yo no me podía quedar callado. Yo encontraba una persona y le hablaba 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 más de la cuenta, señores. Pero este libro, este precioso libro que nos estamos leyendo en el mes de mayo, me hizo entender que el secreto para el liderazgo era interesarse por las demás personas y escucharlas en lugar de hablarles, porque era más lindo conectar con ellas a través de escucharlas que de hablarles. Y entonces hoy adopto posturas como, por ejemplo, cuando encuentro una persona que es interesante, le pregunto, ¿a qué se dedica? Y me dice, soy ingeniero. Ah, qué interesante. ¿De qué universidad? De la Universidad AFIT de Medellín, no sé qué. Ah, esa es una gran universidad. He oído muchísimos comentarios lindos de esa universidad. ¿Cuándo egresaste? No, egresé en el año 2001. Ya llevas muchísimo tiempo ya ejerciendo. ¿Y cómo te ha ido? ¿Cómo ha sido tu trayectoria profesional? Y adivinen qué hacen, bla, 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 me cuentan que han hecho tantos edificios, que han construido tantas maquetas, que han ido a la China y han vuelto. Y yo le digo, han ido a la China, ¿y cómo te fue en la China? ¿Qué país tan alucinante, verdad, la China? ¿Tú has ido a la China? Sí, yo estuve en Beijing hace como 10 años y me fascinó. Pero como yo sé el principio, le digo, ¿y tú qué conociste de la China? Entonces me habla de las montañas donde se grabaron las películas de no sé qué, me habla de la ciudad más grande, del puente más infamemente grande que se ha construido en el mundo y que está en China y que él fue como ingeniero a verlo. Y yo, wow, cuéntame un poco de ese puente y cómo es el puente. Y bla, el puente es así. De las 2 horas que hablamos, yo hablé 20 y él habló 100 minutos. Esa persona ya me quiere, pero él no comprende por qué. La reacción emocional de esa persona ante mi amistad es, qué tipo tan interesante, qué persona tan agradable. ¿Saben por qué? Porque no hay cosa más agradable para una persona que ser escuchada. No hay cosa más agradable para la vida de una persona, y es que nosotros, en lugar de que le hablemos de lo que nos ha pasado, los escuchemos a ellos sobre lo que les pasa. Y eso lo cambia todo, ¿Por qué es tan difícil entender algo como eso? Porque es más difícil quedarnos callados que hablar. Es más difícil. Y yo de verdad admiro, yo tengo amigos que son súper tranquilos, que son callados, y son las personas con las a veces conecto más, porque es bonito, porque se siente paz, ¿me entiende? Porque es lo que más atrae, cuando nosotros somos capaces de escuchar a las demás personas, nos volvemos más atractivos que aquellas que viven todo el tiempo hablando y hablando y hablando. Quiero contarles una última experiencia que he adoptado un poco en mi trabajo de entrenador, cuando me invitan a algunos países a hablar. Y a veces hablo 2 conferencias y me dicen, queremos que te reúnas con un grupo de líderes y que les hables, no sé qué. Yo les digo, bueno, ya he hablado con este grupo 1 hora,
2 horas y ahora me piden que hable con ellos otra hora. Pero como no es una táctica ni una técnica, sino es literalmente el deseo de que las otras personas estén felices a nuestro lado. Entonces, normalmente en esa última charla, yo lo que les digo es, bueno, vamos a generar un espacio donde ustedes me hablen de ustedes, de quiénes son y me pregunten cosas, que tengan inquietudes de preguntarme ya que yo estoy aquí. ¿Saben una cosa? La primera y la segunda charla, que es con miles de personas, es espectacular. Pero la otra, donde las personas preguntan y yo les hablo exclusivamente de lo que ellos quieren escuchar, y yo les hablo exclusivamente escuchando lo que ellos quieren oír y no hablando solamente lo que yo quiero decir. La última charla es la más linda, es la más recordada. Y después cuando hablan conmigo me dicen, me acuerdo cuando fuiste a nuestro país, que nos reunimos en tal sitio y que fue espectacular lo que pasó allí. Yo he hecho memoria un poquitico y yo digo, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Saben qué fue lo que pasó ahí? Que ellos hablaron, que ellos hablaron, que ellos hablaron. Asegúrate siempre cuando conoces a alguien de dejarlo que hable, de preguntarle por su madre y por la tuya y por tu padre, y de preguntarle por su trabajo y por sus hijos, y de preguntarle si te llega a hablar de que viajó a alguna parte, dile que te cuente el país donde estuvo y dile que te cuente los éxitos que ha tenido, que tú lo quieres escuchar genuinamente. Si tú haces eso, habrás ganado un amigo, quizá para siempre.